Hola. Bienvenidos sean ustedes. Esta es la familia de la iglesia de San Pedro Church. Nosotros somos la familia Martínez de Agüero. Mi esposa es Erika de Agüero. ¿Tú quién eres? Emiliano. Mi hijo es Emiliano. ¿Tú quién eres? Patricio. Y Marcelo. Es el más pequeño. Yo soy Oscar Martínez. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Welcome to San Pedro Church. We're really happy you're joining us today. Please feel comfortable. And today we're going to continue studying the series of Colossians, especially chapter 1, verses 15 through 16. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Capítulo 1 del libro de Colosenses, versículos 15 al 16. Hablando de la supremacía de Cristo, la palabra de Dios dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bienvenidos, estamos muy contentos. Vamos a orar juntos. Welcome to San Pedro Church. Let's worship together. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Y ven ante la majestad de Dios. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Yes, as you are to worship. As you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de ante su trono está. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven.
Así es, hoy venimos ante el Señor, que es nuestro deleite, que es el único digno de adoración. Y hoy nuestros corazones, Señor, te cantan que te deseamos por la hermosura de quién eres, porque solamente tú satisfaces nuestro corazón. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Everything is nothing when compared to what's in you. The things I loved are not important to me anymore. It's because I've tasted and I have seen Christ Jesus my Lord. I desire you more than I do life. I desire you more with each day and night. I desire you even more now, Christ my Lord. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo. Todavía Jesús, te deseo y más que a la vida, te deseo más cada día. Más todavía Jesús. Y Tú suficiente serás. cantamos hoy. Tú suficiente serás. Hoy
suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y tú suficiente serás. Y tú suficiente serás. Y hoy por la eternidad, tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo y Más que a la vida, te deseo. Vamos, cántalo con tu corazón. Más cada día, te deseo. En mi vida, Señor, Más todavía, Jesús. esta es nuestra oración como iglesia. Que Cristo pueda ser suficiente en nuestras vidas, no como una frase que se escucha bonita, pero como algo que pueda ser real en nuestras vidas. Y en la historia del día de hoy, todavía aquí en Colosenses 1, después de lo que estuvimos leyendo, empezando en la historia del día de hoy, toda esta exaltación de quién es Jesús, la imagen visible del Dios invisible, que por medio de Él nos creó y que se dio su vida por nosotros en la cruz. Y mira lo que dice el versículo 21 y 22. Dice: esto es para ustedes, esto los incluye a ustedes. Dice que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Y escucha el versículo 22. Pero ahora Él, Jesús, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y escucha esto, qué hermoso. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Tú y yo podemos presentarnos delante de Cristo porque su sacrificio es suficiente. Y te queremos brindar unos cuantos segundos, familia, para que podamos abrir nuestros corazones y que podamos reconocer y arrepentirnos de todas esas áreas donde la gracia de Jesús, donde la hermosura de su presencia no ha sido suficiente, y donde hoy podemos confesar libremente que hemos buscado un deleite, paz, seguridad, satisfacción en otros lugares, en otras personas, en otras circunstancias. Toma un tiempo ahí para poder abrir tu corazón.
Father, we come to you as your sons and daughters, Lord. Let your Holy Spirit will amaze our hearts in this truth, Lord. That your sacrifice of your Holy Son is enough. And now you can delight in our life. And we can respond and delight in your presence. Let your grace and love be enough for us. We just want to cut up in your presence and just being amazed by who you are. Thank you, Lord, for your love. Let nothing else will put in front of us that only your love and grace. We just want to sing to you about this truth. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento sanador y no me quiero ir. No busco bendiciones, oh no, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Te doy mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Te doy mi corazón a ti. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh no, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I
nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, Jesús. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti, a ti, a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti. Señor, es así como nos acercamos adorándote, diciéndote que solo tú eres quien trae plenitud en nuestras vidas. Y fuera de ti no hay nada más que necesitemos. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy en nuestra carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23. Ojalá tú puedas tener tu Biblia abierta ahí en tu casa, en donde estés, para ir siguiendo algunos versículos, algunas lecturas necesarias. La semana pasada dimos inicio a esta nueva serie de predicaciones, donde estamos leyendo juntos como iglesia la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses. Vimos la semana pasada que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. La escribió Pablo durante su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma. Ustedes pueden leer el final del libro de Hechos, capítulo 27-28, cómo Pablo llega a Roma y es encarcelado. Y mientras está ahí en la cárcel por algunos años, él escribe esta carta. Pablo, fíjense que escribe esta carta porque recibe, mientras está preso, mientras está arrestado, recibe visitas. Muchos de sus amigos, muchos de sus colegas que lo acompañaron en el ministerio lo iban a visitar la cárcel en Roma. Y una de estas visitas fue un hombre llamado Epafras. Epafras era un discípulo de Pablo que seguramente lo conoció mientras Pablo estuvo en su viaje misionero y permaneció en la ciudad de Éfeso por mucho tiempo. Y Epafras era un discípulo de Pablo. Y Epafras fue quien fundó, quien plantó la iglesia en Colosas. No fue Pablo, sino que fue este hombre Epafras. Y cuando Epafras va y visita a Pablo en la cárcel, él lleva un informe. Él lo visita para contarle cómo va la iglesia en Colosas, para contarle qué es lo que está sucediendo, cómo están creciendo los hermanos, etc. Y cuando Epafras va, él lleva ante Pablo un informe en general muy positivo de la iglesia. En el capítulo 1, los primeros versículos que vimos la semana pasada, se puede entender un poquito este informe. Y Epafras va y cuenta acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Sin embargo, aunque el informe es muy positivo, aunque Epafras dice que están creciendo en la fe, que se mantienen en fe, que se mantienen firmes, que son generosos, que se cuidan, que son amorosos,
A pesar de eso, Epafras menciona que hay un problema que está enfrentando la iglesia en Colosas. Y es que está siendo amenazada por lo que hoy en día nosotros conocemos el sincretismo. Este sincretismo se estaba volviendo un problema para la iglesia en Colosas. Estaba trayendo confusión, estaba trayendo algunas dudas, estaba trayendo algunas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se estaban infiltrando dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. Y esta combinación, este sincretismo, esta combinación de ideas filosóficas y de ideas religiosas, como por ejemplo el paganismo, como por ejemplo el judaísmo y todas sus reglas, el pensamiento griego que reinaba en toda esta zona de Asia Menor, juntos se empezaron a mezclar con la verdad del cristianismo. Y de esto estaba resultando una herejía muy, ¿cómo podrías decirles? No era una herejía muy descarada, era muy como un hilo pequeño, que parecía correcta, pero no era correcta, que parecía que era lo mismo, pero no era lo mismo, era una mentira. Y esta herejía es lo que más tarde se le conoce en la historia con el nombre del gnosticismo, que lo que busca el gnosticismo es socavar la supremacía, la preeminencia y la suficiencia de Cristo en la vida de los creyentes. Fíjense que lo que el gnosticismo hace no es traer simplemente una contra-verdad e imponerla, sino que agarra un pedacito de la verdad, pero la distorsiona y la convierte en una mentira. ¿Para qué? Para que muchos creyentes puedan recibir esa verdad distorsionada como una verdad. Pero al recibir esa verdad distorsionada, nuestra fe se ve afectada, nuestra fe se ve socavada. Entonces, esta era la realidad. Eso es lo que Epafras le va a contar a Pablo. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Colosas. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Cómo me ayudas? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la estrategia de Pablo para combatir estas falsas enseñanzas? Fíjense que el pensamiento lógico de Pablo es muy sencillo antes de escribir la carta. Para todos nosotros se nos hace muy lógico pensar que si quitamos a un entrenador de fútbol, el equipo lo más probable es que se va a venir hacia abajo. Si rompes, por ejemplo, el tubo que conduce la gasolina para que funcione tu carro, si quitas ese tubo, si quitas ese conductor, lo más probable es que el carro dejará de funcionar. Si desconectamos la corriente de nuestra casa, los electrodomésticos no servirán, no funcionarán. La cabeza sin el cuerpo, o más bien el cuerpo sin la cabeza, está muerto. Y esa es la lógica que reina en el pensamiento de Pablo cuando escribe estos versos que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, la estrategia que Pablo escribe en estos versículos no es, o él no se enfoca en describir y en profundizar en la enseñanza de los falsos maestros, como posiblemente muchos quisieran hacer o practicarían esa forma. Lo que hace Pablo más bien es describir lo que es el antídoto para esas falsas enseñanzas, lo que es el antídoto para que las falsas enseñanzas no penetren en los creyentes, no penetren en la iglesia de Cristo. Y este antídoto, lo que vamos a ver hoy, es que este antídoto es Cristo mismo. No hay otro. Se trata de Cristo. Si quitamos a Cristo, si lo quitamos a Él, nuestras vidas serán como una casa construida sobre la arena. Pero si Cristo es nuestro fundamento, si es nuestro centro, si sobre Él nos mantenemos firmes, si nuestra mirada está puesta en Él, entonces cualquier enemigo de la fe no penetrará, no dará fruto, no perseverará, no nos destruirá. Y con esto en mente es que Pablo escribe este texto donde básicamente él responde dos preguntas que son esenciales para ti y para mí el día de hoy y que debemos recordar siempre ante cualquier tipo de oposición. La primera pregunta muy sencilla es: ¿quién es Jesús?
Y la segunda pregunta que quiero hablar el día de hoy es, ¿de qué se trata la obra de Jesús? Y eso es lo que Pablo trata de explicar en estos versículos. Y vamos a ir leyendo algunas partes del texto. Recordemos que estamos en Colosenses capítulo 1, del versículo 15, y vamos a llegar hoy hasta el verso 23. Entonces, la primera pregunta, ¿quién es Jesús? El sincretismo en la ciudad de Colosas estaba presionando a los colosenses, estaba presionando a los cristianos de la iglesia de Colosas. ¿Cómo? Estaba presionándolo con doctrinas que trataban de ¿qué? Como ya dije hace un momento, trataban de debilitar y trataban de destruir la figura de Cristo. ¿Qué es lo que se hablaba? ¿Cuáles eran estas mentiras que parecían lógicas, que se parecían un poquito al Evangelio, que se trataban de infiltrar dentro de la iglesia? Ellos lo que hablaban era de que Cristo no podía ser humano y al mismo tiempo ser Dios. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos les decía que todo lo espiritual era bueno. Todo lo que se refería a Dios, al Espíritu Santo, todo lo espiritual era algo muy bueno. Ellos creían en todo esto. Pero en su cabeza, en su lógica, no podía ser de que si lo espiritual era bueno y todo lo material, todo lo carnal era símbolo o era sinónimo de pecaminosidad, era sinónimo de algo malo, en la cabeza de ellos no cabía que Dios se hiciera hombre. ¿Cómo Dios, el Santo, cómo algo tan bueno se iba a rebajar tanto y se iba a contaminar haciéndose hombre? Por eso ellos creían que Jesús no era Dios. Era un buen hombre, era un buen profeta, pero no era Dios. Y es por eso que Pablo inicia estos versículos a partir del verso 15, inicia recordando algo que los cristianos ya han aprendido acerca de Cristo. Si recordamos la semana pasada, el verso 7 dice, cuando Pablo está escribiendo, dirigiéndose a los colosenses, él les dice, así lo aprendieron de Epafras. Es decir, ellos ya sabían lo que Pablo les va a decir. Pablo les está recordando algo que ellos ya saben acerca de Cristo. Y Pablo dice, así que están tratando de destruir la figura de Cristo, pues déjenme recordarles algo que ustedes ya conocen acerca de Cristo. Y el verso 15 empieza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. En el capítulo 1, los versos anteriores, ya viene hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Pablo está diciendo que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Él no se va con rodeos, no se va por un lado tratando de sacar la vuelta. Pablo va al punto principal. Recuerda, Jesús es el mismo Dios hecho hombre, porque Él es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús mismo, hablando de Él, le dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Y sabes, es verdad que Dios es espíritu y que nadie le ha visto. Pero a Dios, a Él mismo, lo que vemos acá en el verso 19 es que a Él le agradó, dice, a Él le plació, a Él le agradó hacerse visible a ti y a mí, hacerse visible a toda la humanidad en la persona de Jesucristo, haciéndose hombre. Jesucristo, su único Hijo, y como dice el verso 16, el primogénito de toda la creación. Y así fue como el Padre, como Dios dijo, yo me voy a presentar a este mundo para que ellos me puedan ver y para que el mundo, escucha esto, para que las naciones me puedan conocer. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 18, déjame ir rápido al Evangelio de Juan. Y este verso, mira lo que escribe Juan, y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, ¿qué dice? Nos lo ha dado a conocer. Eso significa, déjame decirte que eso significa que solamente entonces por medio de Jesús, y no es por medio de otras fuentes, no es por medio de
otras ideas, o de la idea que se te ocurra a ti, o la idea que se me ocurra a mí, o la idea que se le ocurra a quien está al otro lado del mundo. No es por medio ni de otras fuentes, ni de otras ideas. Solamente es por medio de Jesús que podemos llegar a conocer a Dios. Porque Dios se hizo hombre en Jesucristo. En Jesucristo. Ahora, cuando Pablo habla de que Jesús, o cuando Pablo habla más bien de que Jesús es el primogénito, él no se refiere a que Jesús es el primero de todos los seres creados, sino más bien, Pablo se está refiriendo a que todos los privilegios, a que toda la autoridad y que toda la responsabilidad le pertenecen a Cristo sobre toda la creación. Entonces Jesús no es parte de la creación, sino más bien Jesús es el Rey y es el Señor de la creación. Pues todas las cosas, dice el verso 16, han sido creadas por medio de Él, de Jesús. Y fíjense esto, y para Él, para gloria de Jesús. Qué importante es que reflexionemos en esto. Déjame decirte por qué. Porque cuando simplemente tú y yo tomamos un tiempo para reflexionar en que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, nos damos cuenta que todos los seres humanos, toda la creación, lo reconozcan o no, todos nos debemos a Jesús, quien no solo nos ha dado la vida a ti y a mí, porque todo fue hecho por medio de Él nos dio la vida, sino que también es quien sustenta día a día nuestras vidas. Él es porque Jesús lo permite. Por su gracia es que tú y yo hoy hemos despertado. Es que cada día podemos despertar. No es porque sí, no es por inercia. Es porque Jesús así lo sustenta. Él sustenta nuestras vidas. Y por lo tanto, esta vida que yo tengo, esta vida que tú tienes el día de hoy, si es de Jesús, si ha sido dada por medio de Él a tu vida, y si la debemos vivir para Él, entonces no es una vida que nos fue dada para que la vivamos de manera independiente, haciendo lo que bien nos parece, sino que es una vida para que la vivamos para Él, solo para Él, para glorificarle a Él y para disfrutar de Él para siempre. Pero Jesús, fíjate que no es solamente el creador de la vida y de toda la creación material que vemos, las montañas, los mares, los árboles, nuestros cuerpos, nuestras vidas. No. Podemos ver también que Jesús es quien está produciendo una nueva creación que es espiritual. Y Pablo lo explica en el verso 18, cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es quien provee dirección al cuerpo. Él es la cabeza. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. El cuerpo separado de la cabeza está muerto. No puede caminar el cuerpo hacia la izquierda y la cabeza dirigirse hacia la derecha. No funcionamos así. Y Pablo está recordando a la iglesia, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es quien provee dirección a la iglesia. Y ¿sabes qué? Déjame decirte, iglesia, que en medio de una sociedad y en medio de un sistema en que vivimos, que amenaza constantemente con querer debilitar y destruir la obra de Cristo. Tanto los colosenses acá, como nosotros hoy en día, debemos recordar que si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces eso significa que Él es la cabeza del creyente. Y el creyente que está unido a Cristo. No el creyente que camina para la izquierda cuando Cristo está a la derecha. El creyente que está unido a Cristo. Que ha entendido que Cristo es la cabeza y que es quien me debe de dar dirección. El creyente que vive de esta forma es un creyente que vive seguro, confiado. ¿Seguro en qué? Seguro en la voluntad de Dios. Seguro en Cristo. Ahora, cuando me refiero a que el creyente que vive unido a Cristo vive seguro, no me refiero a ese seguro
como quien no tiene esperanza, esa seguridad sin esperanza. Esa seguridad sin esperanza es la que nos aferra a esta vida, como si no hubiese nada más. Sino más bien es una seguridad, la que recibimos en Cristo es la seguridad en la esperanza del Evangelio. Mira, Jesús experimentó él mismo en primera persona la oposición y la hostilidad de este mundo. Pero, ¿qué es lo que dice el verso 18? Dice que Él es el primogénito de la resurrección. ¿Qué significa esto? Eso significa que Jesús, aunque fue crucificado y murió, fue el primero, fue el primogénito, fue el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Y de igual manera tú y yo, si permanecemos una vez más unidos a Cristo, sabemos que la muerte física que vamos a experimentar en algún momento, sea por el motivo que sea porque muramos de viejitos, o sea porque muramos en un accidente, o porque muramos por una pandemia, lo que sea la razón por la que enfrentemos la muerte, nuestra esperanza, podemos decir que estamos seguros. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra muerte no será para siempre. La resurrección de Cristo, su resurrección, nos garantiza que un día nosotros también, al igual que Él, resucitaremos para nunca más volver a morir. Ante esta verdad, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber oposición? Sí. ¿Puede haber angustia? ¿Puede haber persecución? ¿Puede haber peligro? ¿Puede haber hambre? Pablo nos dice, en medio de todas estas cosas, confíen. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Señor de toda la creación. Y nada sucede en este mundo sin que Él lo permita. Ustedes están seguros. En una ocasión, fíjate, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron de acuerdo a lo que habían escuchado. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un hombre muy sabio, qué sé yo. Había gente hablando, murmurando acerca de sus teorías, acerca de quién es Jesús. Jesús los escucha y después de escucharlos, Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que Jesús hace con sus discípulos es lo mismo que Pablo le está diciendo a los colosenses acá. Y es lo mismo que estoy intentando hacer hoy en día con ustedes a través de esta predicación. Y es preguntarte, o que te hagas la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabes? Finalmente, no importa lo que se diga acerca de Jesús, no importa lo que otros digan. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? No importa lo que digan los agnósticos, no importa lo que digan los ateos, no importa lo que digan todas estas filosofías orientales o todas estas filosofías humanistas que están tan de moda hoy, no importa lo que digan ellos acerca de Cristo. El día de hoy hemos visto y hemos estado viendo estas 2 semanas que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador y que por lo tanto merece toda nuestra adoración. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? La segunda pregunta que Pablo responde en este texto a una iglesia que está siendo amenazada es, ¿cuál es la obra de Jesús? A partir del verso 19, Pablo no solamente continúa definiendo quién es Jesús, sino él está explicando ahora la razón por la que él vino al mundo. Mira el verso 23, la segunda parte. Él declara que la obra de Cristo es lo que nosotros hoy en día conocemos como el Evangelio. Mira lo que dice el verso 23, la segunda parte. Refiriéndose a todo lo que ha estado hablando, es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Nosotros, al igual que los colosenses, conocemos el Evangelio, hemos escuchado el Evangelio, pero necesitamos recordarlo una y otra vez para que los enemigos de la fe que quieren destruirnos, que quieren que nuestra fe mengue y sea destruida y derribada, no prosperen en nosotros. El antídoto es el Evangelio, es Cristo mismo.
Revisemos entonces rápidamente las palabras de Pablo en estos versículos. Hemos visto que Jesús es el Señor de toda la creación, pero ¿qué ha sucedido con todas las cosas a partir de la creación? Sabemos por la historia, en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, que toda la unidad, que toda la armonía, que toda la perfección con que Dios hizo todas las cosas, en Génesis 1:31 dice que Dios vio su creación y vio que todo era bueno, que era muy bueno. ¿Qué pasó con esto? Sabemos por la historia de Génesis que todo esto ha sufrido un quiebre que necesita ser reconciliado. El capítulo 3 de Génesis nos explica y nos habla de eso. Y lo que Pablo nos está recordando en estos versículos, el día de hoy, de Colosenses, es que a Dios, mira lo que dice el verso 19, porque a Dios le agradó habitar en él, que a Dios le agradó llevar a cabo esta reconciliación. Mira, verso 19, a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar todas las cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra de Jesús al morir en la cruz. Eso es el Evangelio. Y Pablo está recordando, pero Dios dice, Pablo, que Dios no reconcilió las cosas porque Él tenía que hacerlo, porque se vio obligado, porque se vio presionado por la obediencia de Cristo. No. Dios lo hizo así porque Él quiso hacerlo así, porque a Él le agradó hacerlo así, porque Él quiso enviar a Jesús para que por medio de la muerte de Jesús en la cruz, tú y yo pudiéramos experimentar la paz con Dios al ser reconciliados con Él. Como resultado, podemos entender, podemos ver, podemos observar un contraste entre antes y el ahora. El antes y el ahora de los creyentes. Antes, dice Pablo, ustedes, iglesia de Colosas, ustedes, iglesia de San Pedro, antes, ustedes vivían como enemigos de Dios, dice el verso 21 en adelante. Vivían lejos de Él con una mala actitud hacia Él y sus obras eran malas delante de Él. Pero mira esto, escucha esto, porque esto es el Evangelio. Pero ahora ustedes ya han sido reconciliados con Dios para que sean santos, para que sean intachables, para que sean irreprochables delante de Él. Todo esto, no porque hayas hecho algo, sino porque Cristo lo hizo todo. Con esto Pablo nos está diciendo a todos los cristianos, a ti y a mí, antes ustedes vivían sin esperanza. Y por eso les daba tanta inseguridad perder todas las cosas de este mundo que les ofrecían una falsa seguridad. Por eso cuando perdían sus trabajos se sentían tan inseguros. Por eso cuando se enfrentaban a la muerte misma se sentían tan inseguros. Pero ahora que han conocido a Cristo, que han sido reconciliados con Dios, se han dado cuenta que todo eso era una falsa seguridad. Pero ahora ustedes han sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, iglesia, escucha esto, por lo tanto, puedes vivir seguro, sin aferrarte a lo que este mundo ofrece. No necesitamos aferrarnos, no necesitamos ser reconocidos con lo que este mundo reconoce. No necesitamos el éxito que ofrece este mundo, porque eso es una falsa seguridad. Y esto es el Evangelio. Si creemos que este Evangelio es verdad, entonces lo que dice Pablo, también tenemos que creer que es verdad que los cristianos en medio de esta sociedad, en medio de este mundo que es hostil a la fe, los cristianos se mantengan firmes en la fe, se mantengan bien cimentados, se mantengan estables y se mantengan sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Quiero leer esto otra vez. Mira, léelo conmigo en el verso 23. Si tú crees el Evangelio, si tú crees que el Evangelio es verdad, entonces, dice Pablo, también es verdad esto. Con tal, el Evangelio ha sido presentado a nosotros, con tal de que se mantengan, tú y yo, de que te mantengas firme en la fe,
de que te mantengas bien cimentado, de que te mantengas estable y que te mantengas sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Por lo tanto, la obra de Cristo no es porque yo soy salvo, vivo como quiero. No, la obra de Cristo más bien es porque yo soy salvo, entonces vivo para Él, solo para Él, a la altura de lo que costó su sacrificio, como decía el verso 10 del capítulo 1, para que vivan de manera digna del Señor. Los colosenses entonces debían recordar esto para saber cómo enfrentar la oposición a la que se estaban enfrentando. Y nosotros también debemos recordar esto, el Evangelio completo, para también poder enfrentar todos los enemigos de la fe que enfrentaremos. ¿Cómo lo hacemos? No amoldándonos a este mundo, como vimos en Romanos capítulo 12, porque no somos como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se amoldan a este mundo, sino porque tenemos una esperanza. Podemos permanecer firmes, manteniendo nuestra mirada en Cristo, viendo a Cristo, viendo su obra como el único antídoto en contra de la apostasía, en contra de renegar de la fe. La pregunta es, para ir terminando, ¿estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estamos dispuestos a vivir de esta forma? ¿Estamos dispuestos a decirle al mundo que Jesucristo es el dueño y el Señor del universo, no nosotros? ¿Estamos dispuestos a mostrarle con nuestras vidas al mundo que Jesucristo es la cabeza de mi vida? Que yo no me mando solo, que si la cabeza está a la derecha, yo no voy hacia la izquierda. ¿Estamos dispuestos a mostrarle al mundo que Jesucristo es la cabeza de mi vida y que solo Jesucristo es el único camino para reconciliarnos con Dios? Mira, hoy el mundo entero está esperando una vacuna que pueda terminar con lo que se ha convertido en una amenaza para nuestras vidas. Pero piensa esto, nosotros en Cristo tenemos el antídoto que destruye lo que amenaza la eternidad de las personas. Pablo describió a Cristo como el creador del universo, la cabeza de la iglesia y el reconciliador de todas las cosas. Y hoy Cristo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, te digo esto, si tú y yo estamos en Cristo, recuerda esto, estamos seguros. No hay crisis emocional, ni social, ni económica, ni siquiera una pandemia nos puede amenazar. Ni siquiera una pandemia, ninguna crisis puede amenazar nuestras almas si vivimos en Él y si vivimos para Él. ¿Sabes que estás viviendo una vida cristiana en plenitud? Cuando las palabras del himno Cariñoso Salvador que compuso Charles Wesley son una realidad de nuestras propias vidas. Y él escribió una línea de su himno, dice: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Como decía Habacuc, aunque la despensa esté vacía, ¿se acuerdan? Aunque los exámenes de laboratorio salgan positivos y esté enfermo, aunque todos me abandonen y me dejen solo, Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Como cantábamos hoy hace un rato, nada más, solo Cristo. Hoy juntos podemos decir que no hay otro nombre en que podamos construir la iglesia, porque Cristo es el dueño del universo. Recuerda, Cristo es la cabeza de todos los cristianos de la iglesia San Pedro, y Cristo es el reconciliador que hizo posible que tú y yo tengamos una relación con Dios. Por lo tanto, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Quiero que escuches este canto para terminar, que reflexiones en su letra, y si los conoces, cántalo ahí en tu casa, y que sea algo que adquiere tu corazón de fe el día de hoy, y que sin importar la circunstancia que estemos viviendo, podamos dirigir nuestra mirada solamente en Cristo. ¿Quién más? ¿Quién más? Cristo es el antídoto de cualquier enemigo de nuestra vida. Que Dios te bendiga.
soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido, ven pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace, in the light of his glory and grace. Iglesia, ¿cómo nos vamos a buscar fijar nuestra mirada en algo más o en alguien más que no sea Jesús? Toda esta es la lucha que tenemos, es la lucha que acabamos de escuchar en el sermón, acabamos de escuchar en este hermoso canto. Fijar la mirada en el Señor Jesucristo es la clave
Es la clave para caminar en el mundo que estamos caminando, de veras. Y estemos orando por esto. Mira, la ciudad necesita fijar la mirada en Cristo. El mundo entero necesita fijar la mirada en Cristo. Oremos por esto para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares estemos fijando juntos la mirada en Jesucristo. ¿Y sabes qué es esto? Esto es algo bien importante. Fijamos la mirada en Cristo cuando estamos seguros de que Dios se deleita en tu vida a pesar de cómo eres. Jesús fue a la cruz no porque haya sido bueno, sino como lo que acabamos de escuchar. Fue a la cruz porque Él quiso hacerlo para cada uno de nosotros, porque Él se deleita en ser nuestro Salvador, y entonces nosotros respondemos de acuerdo a ese deleite de nuestro Dios. Así es que fijemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y vas a ver cómo seguir caminando en medio de todo esto, en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de todo lo que somos como iglesia. Vamos a poderlo hacer con las fuerzas que el Señor nos está dando. Oremos por nuestra ciudad. Oremos porque podamos realmente ser un instrumento en las manos de Dios para poder ir y de veras, como desde lo que decíamos la semana pasada, nunca volver atrás en lo que ya sabemos, en quiénes somos, pero también ahora en que la clave de todo esto es Jesucristo. Que sepamos esto, que podamos expresarlo y experimentarlo. Oremos en esta hora y pidámosle a nuestro Dios que no nos desviemos de poder disfrutar del deleite que Dios tiene en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que hemos escuchado. Gracias por esta música, estas oraciones. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque cada vez que nos reunimos en un momento como este para adorarte, podemos ir poco a poco entendiendo mejor, podemos ir experimentando mejor ese amor que nos tienes, ese deleite que tienes por ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Señor, que esto no lo dejemos en nosotros y para nosotros, sino que podamos expresarlo en donde quiera que vivamos, en donde quiera que está la iglesia tuya, Señor. Señor, queremos ser parte de este reino. Queremos ser parte de cómo alguien más, hoy, mañana, entre semana, en lo que sea que hagamos, en nuestros trabajos, en el trabajo en casa, en la escuela, entre la familia, que busquemos y veamos a alguien más que pueda fijar su mirada en ti, Señor, es la mirada en Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, eres el Señor de señores y eres quien tiene todo para nosotros. Seguimos orando, Señor, porque tú hagas tu obra perfecta en cada persona que está enferma en medio de nuestra iglesia y en las personas que conocemos. Señor, tú sabes, tíos, padres, hermanos, primos, amigos, compañeros de trabajo. Señor, tú los conoces, como lo hemos estado viendo entre semana en el grupo de WhatsApp, como lo hemos estado exponiendo. Señor, queremos ponértelos en tus manos para que tú obres en sus vidas, obres en los trabajos, en el trabajo que algunos en la iglesia no tienen en este momento. Y Señor, que este trabajo que les falta sea suplido de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero que todos los que tenemos un trabajo seamos generosos, ofrendemos, podamos ayudar a otros, podamos ayudar a los que no tienen, que seamos más y más generosos, pero también que cada uno de nuestros trabajos sea un instrumento para transformar esta ciudad, para florecer esta ciudad en la que vivimos. Y Señor, que sigamos aprendiendo de ti y unir todo esto que hemos hablado sobre fe y trabajo también, Padre. Señor, te ponemos en tus manos a quienes están en cada uno de los grupos de
de edificación, en los grupos de conexión, en los grupos en los devocionales que tenemos. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de ellos, pero si hay alguien y todos los que no están todavía en alguno de estos grupos, Señor, tú ve a sus vidas, bendícelos y que puedan tener la oportunidad. Señor, dales el tiempo, dales lo necesario para que puedan unirse a estos grupos y seguir creciendo juntos como iglesia, Padre. Te bendecimos, te alabamos, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Y Padre, gracias porque tú estás con nosotros siempre, frente a nosotros, para que nunca apartemos nuestra mirada del Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús, nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo esto en tus manos. Amén y amén. Y así, iglesia, vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie ahí donde están, en cada uno de sus hogares. Tomen de las manos a sus niños y vamos a recibir la bendición del Señor en esta hora, para que una vez que nosotros terminamos este servicio, recuerden lo que decíamos siempre cuando estábamos allá todos juntos en el templo, ¿sí? Cuando terminamos nuestra relación, en un momento especial de nuestra relación vertical, todos juntos con el Señor, ahora nuestra relación horizontal, que sea en todo lugar, y nuestra relación con el mundo. Señor, que el Señor nos ayude a poder llevar el Evangelio a todo lugar. Así es que reciban esta bendición, expongan sus manos para recibirla de esta manera. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios el Padre, the love of God the Father, the grace of Jesus Christ the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, por donde quiera que estén, y que ahí les dé paz en todo lo que hagan, piensen y sean. En el nombre del Señor, amén y amén. Dios les bendiga y sigamos cantando este canto, Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será